Hola a todos amantes del chisme turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Y hoy prepárense porque vamos a desenterrar un secreto jugoso, un rumor que ha estado circulando por los rincones más oscuros de internet y que involucra a uno de los galanes más codiciados de Turquía, el mismísimo Can Yaman. Sí, ya sé que todos lo aman por sus abdominales de acero, su sonrisa encantadora y su talento innegable. Pero hoy, no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de sus fotos más candentes en Instagram. No. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar los misterios que envuelven su primer romance, ese amor juvenil que, según dicen, estuvo marcado por prohibiciones y verdades ocultas. Vamos a intentar desentrañar el enigma de ese primer capítulo amoroso en la vida de Can Yaman. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, rumores y análisis de las estrellas turcas que más aman. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enterarse de todo el salseo turco. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas y abrochémonos los cinturones porque el viaje a través del tiempo está a punto de comenzar. Vamos a intentar reconstruir, pieza por pieza, este romance secreto que se dice que marcó la vida de Can Yaman mucho antes de convertirse en el símbolo sexual que conocemos hoy. La verdad es que la vida personal de Can Yaman, antes de alcanzar la fama mundial, está rodeada de un velo de misterio. No hay mucha información pública sobre sus primeros años, sus relaciones de adolescencia o sus experiencias amorosas antes de las cámaras. Esto ha dado pie a todo tipo de especulaciones, rumores y leyendas urbanas que circulan entre los fans más acérrimos. Y es precisamente en este terreno fértil para la imaginación donde florece la historia de este primer romance prohibido. Según fuentes cercanas a la familia Yaman, y algunos amigos de la infancia que han hablado bajo condición de anonimato, Can tuvo un primer amor intenso y apasionado durante sus años de estudiante. Se dice que la chica en cuestión era una compañera de clase, una joven hermosa e inteligente que cautivó a Can desde el primer momento. Su nombre, según los murmullos, era Ayşe. Ayşe no era una chica cualquiera. No solo poseía una belleza natural que atraía miradas dondequiera que fuera, sino que también destacaba por su aguda inteligencia y su pasión por la literatura. Se dice que era una lectora voraz, capaz de recitar poemas de memoria y de mantener conversaciones profundas sobre filosofía y arte. Esta combinación de belleza e intelecto fue lo que, al parecer, conquistó el corazón del joven Can. Hasta aquí la historia podría parecer una típica historia de amor adolescente. Pero es aquí donde la cosa se complica. Los rumores apuntan a que esta relación estaba prohibida por diversas razones. Algunos dicen que la familia de la chica no aprobaba a Can, considerándolo un joven rebelde y poco prometedor. Otros sugieren que la diferencia de clases sociales era un obstáculo insalvable. Y hay quienes incluso murmuran que la chica ya tenía un compromiso arreglado con otro hombre. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Can y esta misteriosa joven se desarrolló en secreto, a escondidas de todos. Se dice que se reunían en lugares discretos, intercambiaban cartas apasionadas y vivían su amor con la intensidad propia de la juventud. Pero la presión social y familiar terminó por pasar factura. Los lugares de encuentro clandestinos se volvieron parte esencial de su romance. El parque a las afueras de la ciudad, conocido por su densa arboleda y poca afluencia de gente, era uno de sus favoritos. Allí, bajo la sombra protectora de los árboles, intercambiaban besos robados y confidencias susurradas, conscientes de que cualquier descuido podría delatar su secreto. Otro lugar recurrente era la biblioteca local, donde se encontraban entre estantes repletos de libros, fingiendo leer mientras sus manos se rozaban furtivamente. La tensión palpable entre ellos, la emoción de estar tan cerca y a la vez tan lejos, añadía un toque de peligro y excitación a su relación. Pero el verdadero medio de comunicación entre Can y Ayşe eran las cartas. Cartas llenas de versos apasionados, de promesas de amor eterno y de sueños compartidos. Cartas que se intercambiaban a través de un amigo en común, un confidente leal que arriesgaba su propia reputación para ayudarles a mantener viva la llama de su amor. La historia de este romance prohibido tiene muchos puntos oscuros. No se sabe con certeza quién terminó la relación, ni las circunstancias exactas que llevaron a su fin. Algunos dicen que la chica se vio obligada a casarse con otro hombre, un rico heredero de una familia influyente que había sido elegido para ella desde su nacimiento.
Esta versión de la historia está llena de dramatismo y desesperación, con Aisee atrapada en una jaula dorada, obligada a renunciar a su verdadero amor por el bien de su familia. Otros afirman que Khan, consciente de que la relación no tenía futuro, decidió poner fin al romance para proteger a su amada. Esta versión pinta a Khan como un héroe sacrificado, dispuesto a renunciar a su felicidad por el bienestar de Aisee. Se dice que tomó la difícil decisión de alejarse, convencido de que era lo mejor para ella, aunque eso significara romper su propio corazón. Lo que sí parece cierto es que este primer amor dejó una huella profunda en la vida de Khan Yaman. Algunos afirman que la experiencia lo endureció, lo hizo más reservado y desconfiado en el amor. La traición, real o percibida, de la sociedad y las expectativas familiares, lo marcaron para siempre. Lo que sí es visible es su reticencia a hablar abiertamente sobre su vida privada. Otros creen que fue este primer desengaño amoroso lo que lo impulsó a perseguir sus sueños con más pasión y determinación. El dolor de la pérdida, la frustración de no poder estar con la persona que amaba, se transformaron en un combustible que lo impulsó a alcanzar el éxito en su carrera. Quería demostrarle al mundo y quizás también a sí mismo, que era capaz de lograr grandes cosas, a pesar de los obstáculos que se le presentaran. Por supuesto, toda esta historia está basada en rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen la veracidad de este romance prohibido. No existen fotos comprometedoras ni testimonios directos que respalden las afirmaciones. Solo fragmentos de información, murmullos y conjeturas que se han ido transmitiendo de boca en boca a lo largo de los años. Sin embargo, la persistencia de estos rumores a lo largo de los años, y las insinuaciones veladas de algunas fuentes cercanas a Khan Yaman, sugieren que hay algo de verdad en esta leyenda urbana. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa, pero la mera posibilidad de que haya existido este romance prohibido es suficiente para alimentar la imaginación de los fans. Lo cierto es que Khan Yaman nunca ha hablado públicamente de este primer amor. Siempre ha mantenido su vida personal en un segundo plano, protegiendo su intimidad con recelo. Esta actitud reservada ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans, quienes sueñan con descubrir los secretos ocultos de su pasado amoroso. Quizás en algún momento de su vida, Khan Yaman decida romper su silencio y compartir su historia con el mundo. Pero hasta entonces solo podemos especular y fantasear con la idea de este romance prohibido que, según dicen, marcó su vida para siempre. Ahora bien, podrían preguntarse por qué este interés en un romance que ocurrió hace tantos años. ¿Por qué revivir un pasado que Khan Yaman prefiere mantener oculto? La respuesta es sencilla, porque el amor, en todas sus formas, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Y cuando se trata del primer amor, ese sentimiento puro e inocente que nos marca para siempre, la curiosidad se vuelve aún más irresistible. El primer amor tiene un poder transformador. Nos abre los ojos al mundo de las emociones, nos enseña a amar y a ser amados, y nos deja una huella imborrable en el corazón. Incluso cuando la relación termina, los recuerdos y las experiencias compartidas permanecen con nosotros, influyendo en nuestras futuras relaciones y en nuestra forma de ver la vida. Además, la historia de este romance prohibido nos permite comprender mejor la personalidad de Khan Yaman, sus motivaciones y sus miedos. Nos ayuda a entender por qué es como es, por qué se comporta de determinada manera y por qué elige a sus parejas con tanto cuidado. Si este romance fue una experiencia traumática, es posible que haya desarrollado una aversión al compromiso o que tenga dificultades para confiar en los demás. O por el contrario, si fue una experiencia positiva, aunque truncada, es posible que busque en sus futuras relaciones la misma pasión y conexión que sintió en su primer amor. En definitiva, este viaje a través del tiempo nos ha permitido vislumbrar un lado desconocido de Khan Yaman, un lado más vulnerable y humano. Un lado que, a pesar de los años y la fama, sigue siendo parte esencial de su ser. Y ahora, después de este recorrido por los entresijos de la vida amorosa de Khan Yaman, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre su ídolo. Recuerden que esta es solo una interpretación basada en rumores y especulaciones, y que la verdad completa probablemente nunca la conozcamos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Khan Yaman tuvo un romance prohibido en su juventud? ¿Qué piensan de las razones que pudieron haber impedido que esa relación prosperara? ¿Creen que el primer amor realmente nos marca para siempre? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del chisme turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y así no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, rumores y análisis de las estrellas turcas que más aman. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma. Cara guiño.